Muy buenas tardes, doctor de Mata, bienvenido. Muchas gracias, licenciada Fuentes. Muy buenas tardes, estimadas compañeras. Buenas tardes, estimados compañeros. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de clase programada para el día de hoy de manera virtual, en atención a la agenda que les hemos hecho llegar. Esta agenda se compone de los dos últimos puntos de la teoría general del delito, que es la que estamos finalizando. Uno de los temas se refiere a los sujetos, objeto y bien jurídico tutelado en el delito, y el otro a la autoría, complicidad en el mismo. Finalizando pues con un análisis relativo rápidamente al encubrimiento. De tal manera que vamos a dar inicio, vamos a iniciar con los sujetos, objeto y bien jurídico tutelado. Luego abordamos la autoría, la complicidad y el encubrimiento. En cuanto a los sujetos del delito, se ha dicho muchas veces que la melancólica ciencia del delincuente, como se le ha llamado a la criminología, repercute indiscutiblemente en el vasto campo del derecho penal, y ese drama humano que se vive en la comisión del delito se convierte en un drama que protagonizan dos clases o dos tipos de sujetos. Lo que denominamos el sujeto activo y al que denominamos sujeto pasivo. Sujeto activo es aquel que realiza la acción delictiva, el que comete el delito. Ese sujeto activo del delito también se denomina en la doctrina muchas veces como ofensor. Otros le llaman agente y comúnmente pues se les denomina delincuente. Es el sujeto activo quien realiza la acción delictiva, quien comete el delito. Y el segundo sujeto es al que denominamos sujeto pasivo del delito. El sujeto pasivo es quien sufre las consecuencias del delito, quien sufre las consecuencias de la acción realizada por el sujeto activo. Ese sujeto pasivo, que es sobre quien recae el delito, en la doctrina también recibe el nombre de ofendido. Algunos le llaman paciente, algunos otros le llaman inmediato. La verdad es que lo más recomendable, consideramos nosotros, es utilizar, como lo hacemos en nuestra cátedra, los nombres de sujeto activo y sujeto pasivo, por considerarlos pues que son los más originales de nuestra ciencia penal sustantiva, y por lo mismo los más generalizados en la doctrina del derecho penal. Entonces nosotros denominamos también como sujeto activo al que realiza la acción delictiva, el que comete el delito, y sujeto pasivo en quien recae la acción delictiva, sujeto pasivo, el ofendido en el delito.
Cuando nos referimos entonces al sujeto activo del delito, estamos claros que el sujeto activo es quien realiza la acción delictiva, el comportamiento que describe en la ley, que se describe en la ley como delito. Y al ser la acción o conducta humana un acaecimiento dependiente de la voluntad, no puede ser atribuida más que a una persona humana. Y lo que queremos decir es que el sujeto activo del delito, quien comete el delito, necesariamente debe ser o ha de ser una persona humana. Estamos desde ya, como lo hemos explicado en otras oportunidades, excluyendo definitivamente de la comisión o de la posibilidad de comisión de delitos a los animales y por supuesto a las cosas inanimadas. Solo son responsables de la comisión del delito las personas, los humanos. Y decimos esto porque, pues, como curiosidad histórica, les decía en otra oportunidad, en el derecho penal muy antiguo se trató de imputar responsabilidad penal a los animales y aún hasta las cosas inanimadas. El derecho penal moderno, el derecho penal contemporáneo, esto obviamente ya no existe. De tal manera que el sujeto activo es la persona humana que realiza la acción delictiva, quien comete el delito. A él le denominamos sujeto activo. Y ahí no hay ninguna discusión en que se refiere y que es exclusivamente una persona humana. La discusión aparece en la doctrina y existe pues una fuerte discusión cuando nos planteamos la posibilidad de que puedan también considerarse como sujetos activos del delito a las personas jurídicas, a las entidades jurídicas, sociales o colectivas. O sea, estamos claros que el sujeto activo es una persona humana. Pero ¿qué pasa cuando se trata de una entidad? De una entidad con personalidad o personería jurídica, una entidad jurídica, social o colectiva. La verdad es que nosotros, pues, como lo venimos diciendo, estamos claros que el humano, por su capacidad de voluntad y conciencia, es el único que puede ser responsable de la comisión de un delito. Pero, ¿qué pasa cuando un grupo de personas, un grupo de seres humanos se unen con el propósito de crear una persona jurídica, social o colectiva? Ahí los criterios estuvieron muy divididos. Es en principio, pues, prevaleció, llamémosle así, un criterio negativo. El criterio negativo, pues, que se origina especialmente se originó especialmente del antiguo derecho romano,
sostenía la negatividad de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas, sociales o colectivas. Y entre otras cosas, estos tratadistas de una corriente negativa sostenían que la responsabilidad penal de las personas jurídicas atacaba el principio de la personalidad de las penas, porque las penas obviamente tienen que ser únicamente personales. Y decían ellos que las personas jurídicas, sociales o colectivas están constituidas precisamente solo para un fin lícito, que no son susceptibles de penas. De tal manera que sostenían el criterio de que una persona jurídica, social o colectiva no podría ser sujeto activo de un delito. Y esta tesis, pues la verdad fue sostenida por eminentes profesores de Derecho Penal. Tal es el caso de Florián, Eugenio Florián, de Sánchez Tejerina, de Eugenio Cuello Calón, de José María Rodríguez de Besa, profesor de Derecho Penal español. Y ellos, pues, de alguna manera sostenían que la culpabilidad debe ser siempre individual y que entonces una persona jurídica, social o colectiva le faltaba la capacidad de culpabilidad y la capacidad de pena por el principio de la personalidad de las penas, como les he venido diciendo. Y este criterio prevaleció por mucho tiempo. Sin embargo, después fue totalmente adversado por un criterio positivo. Es decir, quienes consideraban que las personas jurídicas, sociales o colectivas sí pueden ser sujetos activos en la comisión de un delito. Y precisamente esta corriente positiva es producto de la doctrina alemana del derecho penal. Recuerdo yo que fue Franz von Liszt, uno de los precursores de esta corriente, en los que sostenían o sostienen que las personas jurídicas, decían ellos, no son seres ficticios, sino son personas reales, dotadas de conciencia y voluntad propia, dice una persona jurídica, social o colectiva, distintas e independientes de los asociados. De tal manera, pues, que al ser o al tratarse de un ser real, tiene derechos y tiene obligaciones. Y decían ellos que finalmente sí existe la posibilidad de imponer sanciones a personas jurídicas, sociales o colectivas, como la pena de multa, por ejemplo. Y es más, decían ellos, aún se puede imponer la pena de muerte mediante la disolución de la entidad, de la persona jurídica, social o colectiva, pero sobre todo las penas pecuniarias, pues, y además, pues, esta corriente también fueron sostenidas por profesores muy importantes de derecho penal, como Raúl Carancay Trujillo en México, por ejemplo. Y algunos otros tratadistas que sostuvieron, como Franz von Liszt en Alemania, pues el criterio positivo al considerar que una persona jurídica o colectiva sí
podía ser sujeto activo del delito. Ahora bien, ¿qué dice, qué establece la mayoría de la corriente moderna? La verdad es que esta corriente moderna del derecho penal en cuanto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sociales o colectivas es la que se da en el segundo Congreso Internacional de Derecho Penal que se realizó en Bucarest. Y de acuerdo a las conclusiones de este segundo Congreso de Derecho Penal, en cuanto a este tema se dijo haber comprobado el crecimiento continuo y la importancia de las personas jurídicas, sociales o colectivas, reconociendo pues que ellas representan una fuerza social considerable en la vida moderna, considerando en todo caso que el orden legal de toda la sociedad puede ser gravemente perturbado cuando la actividad de las personas jurídicas, sociales o colectivas pudieran en un momento dado violar la ley penal del Estado. Y llegaron a algunas conclusiones, como decir que deben establecerse, así dijo la conclusión del Congreso, que debían establecerse en el derecho penal interno medidas eficaces de defensa contra la persona jurídica cuando se tratara pues de infracciones perpetradas con propósito de satisfacer intereses de la misma, colectivos. También se dijo que la aplicación de las medidas a personas jurídicas no debe excluir la responsabilidad penal individual que puede tener cada uno de sus miembros. Y estas conclusiones realmente fueron las que orientaron de alguna manera la inclinación del derecho penal moderno por mantener o considerar o aceptar, mejor dicho, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sociales, colectivas. Y es precisamente lo que hizo desde el año 73 nuestro Código Penal vigente en Guatemala, que fue, pues, obviamente modificado al respecto en el 2012, si no estoy mal. Y esto pues lo podemos corroborar y establecer en el artículo 38 del Código Penal vigente. Sí, la modificación fue en el año 2012, a través del decreto 31 del año 2012. Ahora nuestra legislación penal vigente, entonces, en su artículo 38, modificado en el 2012, hace acopio indiscutiblemente a las conclusiones de este Congreso que hablábamos y acepta la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sociales o colectivas como sujetos activos. Pero es más, acepta la responsabilidad individual de sus miembros al responsabilizar pues, de los delitos que puedan cometer en un momento dado sus directores, sus gerentes, sus ejecutivos, sus representantes, sus funcionarios o sus empleados. Pues si así lo estipula precisamente el artículo 38 de nuestro Código Penal vigente. Dice, vamos a leerlo, artículo 38, responsabilidad penal de personas jurídicas.
Dice, en lo relativo a personas jurídicas, se tendrá como responsables de los delitos respectivos a directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellas, que hubieran intervenido en el hecho y sin cuya participación no se hubiera realizado este, y serán sancionados con las mismas penas señaladas en este código para las personas individuales. Continúa diciendo, las personas jurídicas serán responsables en todos los casos en donde, con su autorización o anuencia, participen sus directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellas. Además, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias. A. Cuando se comete el hecho delictivo por la omisión de control o supervisión y las resultas le son favorables. Y B. Cuando se comete el hecho delictivo por decisión del órgano decisor. En todos los delitos donde las personas jurídicas resulten responsables y no se tenga señalada una pena, se impondrá una multa de $10,000 hasta $625,000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional. La multa será determinada de acuerdo a la capacidad económica de la persona jurídica y se fijará teniendo en cuenta las circunstancias en que se cometió el delito. En caso de reincidencia, se ordenará la cancelación definitiva de su personalidad jurídica. Es decir, que de acuerdo a la legislación penal guatemalteca y a la doctrina penal moderna, sí pueden las personas jurídicas, sociales o colectivas ser responsables como sujetos activos de los delitos. Muy bien. Y eso es con respecto a lo que son los sujetos activos. Ahora, con respecto al sujeto pasivo, dijimos pues que el sujeto pasivo del delito es el titular del interés jurídicamente protegido, que el sujeto pasivo del delito es en quien recae la acción del sujeto activo. Es pasivo porque resulta ser el ofendido en la comisión del delito. Es decir, que el sujeto pasivo es el que sufre las consecuencias del delito. La pregunta es, bueno, al igual que cuando hablamos del sujeto activo, estamos muy claros que el sujeto pasivo regularmente va a ser una persona humana, los sujetos pasivos del delito. La pregunta acá es la siguiente. ¿Pueden las personas jurídicas, sociales o colectivas ser sujetos pasivos del delito? La respuesta es muy clara en la doctrina del derecho penal moderno, que sí, así como pueden ser sujetos activos del delito, pueden ser sujetos pasivos del mismo. Una entidad jurídica, social o colectiva puede ser objeto del delito de hurto, de robo, de calumnia, injuria, etc. Ahora bien, en la doctrina se dice que en principio los sujetos pasivos del delito, desde el punto de vista lato sensu, o sea, en sentido amplio, pues son el Estado y la sociedad misma. Por cuanto que pues el Estado es el que en nombre de la sociedad tiende a la protección de toda una serie de valores jurídicos, que es lo que ahorita vamos a conocer como bien jurídico tutelado. Pero en todo caso, cada vez que se comete un delito,
se está indiscutiblemente poniendo como pasivo del mismo, pues no solo a la persona que es el titular del bien jurídico tutelado, sino que al Estado, que es el titular del jus puniendi, y la sociedad a la que representa. Entonces, es hoy día indiscutible que la persona humana individualmente considerada es la persona titular del mayor número de bienes jurídicos protegidos, ¿sí? El sujeto como sujeto pasivo. Pero queda muy claro que las personas jurídicas, sociales y colectivas son personas reales con derechos y con obligaciones dentro de la sociedad en la que se desenvuelven, de tal manera que es evidente que sus derechos o intereses en un momento dado pueden ser lesionados por los sujetos activos. O sea, las personas jurídicas, sociales y colectivas pueden ser sujetos pasivos del delito. Eso es en cuanto a los sujetos, sujeto activo y sujeto pasivo. Ahora, en cuanto al objeto del delito, los sujetos se refiere a personas, ya sea personas humanas, individuales, o personas jurídicas, sociales o colectivas. Son sujetos, activo y pasivo. Ahora, cuando nos referimos al objeto del delito, cuando hablamos de objeto del delito, realmente nos referimos al objeto material. El objeto material del delito, los objetos materiales del delito, pueden estar determinados por personas, por animales o por cosas, sobre las que recae la acción delictiva. O sea que el objeto del delito sí puede estar constituido por animales o cosas. Son objetos del delito. Es decir, un carro es una cosa, y cuando es objeto de robo, el objeto del delito es el carro, es el vehículo, es una cosa. Aunque el sujeto pasivo de ese delito es el dueño del carro, el dueño del bien jurídico tutelado, que en todo caso, como vamos a ver ahorita, es o resultaría ser el patrimonio. Pero en todo caso, lo que tenemos que dejar claro es que cuando hablamos de objeto del delito, nos referimos al objeto material de la infracción penal. Y ese objeto material de la infracción penal está constituido, puede ser, está constituido por todo ente corpóreo hacia el cual pues se dirige la actividad descrita en el tipo penal como delito. De tal manera que los objetos del delito pueden ser personas, animales o cosas. Objetos del delito. Sujetos del delito solo pueden ser las personas pues individuales o jurídicas, sociales o colectivas. Ahora bien, ¿a qué se refiere el bien jurídico tutelado? El bien jurídico tutelado es el valor protegido en cada uno de los tipos penales. El bien jurídico tutelado es un valor que el Estado ha elevado a categoría jurídica con el objeto de protegerlo. No se puede concebir la comisión de un delito
que no tenga un bien jurídico tutelado o protegido. Todos los delitos tienen un interés jurídicamente protegido. Todos los delitos tienen un objeto jurídico. Objeto jurídico es el bien jurídico tutelado. Es más, el objeto jurídico protegido por la norma penal y que resulta lesionado o puesto en peligro por el sujeto activo, sirve en nuestro país, en nuestra legislación, como directriz del ordenamiento de las figuras delictivas. Es decir, si vemos nosotros la parte especial del Código Penal, que es la que vamos a estudiar de julio en adelante, porque vamos a ver que la parte especial contiene los delitos. Y si vemos y hablamos de los delitos, vamos a ver que se habla de delitos contra la vida y la integridad de la persona. El bien jurídico tutelado es la vida y la integridad de la persona. En el título 2 se habla de delitos contra el honor. El bien jurídico tutelado es el honor. En el título 3 se habla de delitos contra la libertad e indemnidad sexual de las personas. Es el bien jurídico tutelado. Y así van todos los títulos que presenta el Código, enunciando los bienes jurídicos protegidos por el Estado, delitos contra la libertad y seguridad de la persona, delitos contra el orden jurídico familiar y contra el Estado civil, delitos contra el patrimonio, delitos contra la seguridad colectiva, delitos contra la fe pública y el patrimonio nacional, etcétera, etcétera. De tal manera, pues, que el bien jurídico tutelado es el valor que el Estado ha elevado al nivel de bien jurídico protegido en cada uno de los tipos penales. Queda claro entonces quiénes son los sujetos, activo y pasivo, que pueden ser personas individuales o bien jurídicas, sociales o colectivas. Queda claro que el objeto del delito se refiere a los objetos corpóreo o material sobre el que recae el delito, y ellos pueden ser personas, animales o cosas. Y luego el bien jurídico tutelado o protegido, que es el valor que el Estado ha elevado a esa categoría como protección del derecho penal. Muy bien, y con esto ya pasamos definitivamente a nuestro segundo punto de la agenda y último punto del programa en relación a la teoría general del delito, que se refiere a la autoría, a la complicidad y al encubrimiento. La verdad es que si nosotros vemos en la doctrina, hay es muy amplia la doctrina respecto de hablar sobre lo que puede ser la autoría y la complicidad en la comisión de delitos. Ahí se habla de una autoría mediata, de una autoría inmediata, etc. Sin embargo, es importante para nosotros establecer claramente el tema de acuerdo a la legislación penal guatemalteca. Eso no quiere decir que no reparemos, observemos y analizamos la clasificación doctrinaria o lo que la doctrina establece respecto de este tema. Pero nos interesa con especial atención que veamos lo que el Código Penal nuestro se conoce como la participación en el delito. Cuando el Código Penal de Guatemala habla de la participación en el delito, se refiere precisamente a los autores y a los cómplices en la ejecución de delitos y a los autores en la ejecución de faltas. Es decir, que según el Código Penal de Guatemala, son responsables en cuanto a la participación en el delito, unos como autores y otros como cómplices. Pero son responsables en cuanto a la participación en el delito
en cuanto a las faltas, únicamente los autores. O sea, no hay participación como cómplices cuando se trata de faltas. Y así lo establece el artículo 35 del Código Penal, que se refiere a la participación en el delito. Dice, son responsables penalmente del delito los autores y los cómplices. De las faltas solo son responsables los autores. Y luego el Código hace una clasificación de a quienes se les debe considerar como autores en el artículo 36 y en el artículo 37 a quienes se les debe considerar como cómplices, en atención pues a la conducta que realizan en el delito que se está cometiendo. Y así vemos entonces que el artículo 36 dice, autores. Son autores, uno, quienes tomen parte directa en la ejecución de los actos propios del delito. Es decir, quienes toman parte directa en la ejecución de los actos propios del delito son autores. Segundo, son autores quienes fuercen o induzcan directamente a otro a ejecutarlo. Quienes fuerzan o induzcan directamente a otro a ejecutar el delito. Deben considerarse como autores. Tercero, son autores quienes cooperan a la realización del delito, ya sea en su preparación o en su ejecución, con un acto sin el cual no se hubiera podido cometer. Y cuarto dice, son autores quienes habiéndose concertado con otro u otros para la ejecución del delito, están presentes en el momento de su consumación. Esos son los sujetos a quien el Código Penal de Guatemala considera como autores. Y luego describe a quienes considera como cómplices. Artículo 37. Cómplices. Son cómplices, primero, quienes animaren o alentaren a otro en su resolución de cometer un delito. O sea, quienes animen o alienten a otro en su resolución de cometer un delito son cómplices. Segundo, quienes prometieren su ayuda o cooperación para después de cometido el delito. Quienes prometen ayudar o cooperar después de cometido el delito son cómplices. Tercero, quienes proporcionaren informes o suministraren medios adecuados para realizar el delito. Quienes proporcionen informes o suministren medios adecuados para realizar el delito. Cuarto, dice, son cómplices quienes sirvieren de enlace o actuaren como intermediarios entre los partícipes para obtener la concurrencia de estos en el delito. O sea, el artículo 37 describe en el Código Penal de Guatemala a quienes deben considerarse como cómplices del delito. Y el artículo 36 establece a quienes deben considerarse como autores del delito. Cuando se refiere a las faltas, solo son responsables por las faltas, que son las infracciones menos graves a la ley penal del Estado. De ellas solo son responsables los autores. O sea, no hay complicidad en faltas. Y esto es lo que el Código Penal de Guatemala denomina participación en delito. Grados de participación es la autoría y la complicidad. Ahora, ¿qué pasa con el encubrimiento? Hay algunas otras legislaciones y la doctrina establece que algunas veces hay una persona
que no es autor, ni es cómplice en la comisión del delito, sino es encubridor, encubrir. Y estas legislaciones tienen el encubrimiento como un tercer grado de participación en el delito. Guatemala no. Guatemala solo tiene como grado de participación en el delito la autoría y la complicidad. ¿Y qué pasa con el encubrimiento? Si se da un encubrimiento en cuanto a la comisión de un delito. De acuerdo a la legislación penal guatemalteca, el encubrimiento no es grado de participación. El encubrimiento forma o conforma un delito autónomo aparte. Es decir, si alguien encubre un delito de robo, por ejemplo, digamos, en un delito de robo puede ser alguien que sea autor del robo, otro que sea cómplice del robo. Pero ¿qué pasa si alguien encubrió ese robo? No va a ser encubridor del robo, va a ser responsable del delito de encubrimiento como un delito independiente. Así lo establece el artículo 474 del Código Penal, que se refiere al encubrimiento propio, y el artículo 475 que se refiere al encubrimiento impropio, los grados de encubrimiento. Esos son delitos independientes, autónomos, que nosotros vamos a estudiar a partir de julio en adelante, en el Derecho Penal 2, o sea, la parte especial. Ahorita nos interesa, entonces ahí vamos a ver de qué se trata el encubrimiento. Ahorita solo estamos interesados en los grados de participación en el delito, que solo son dos: la autoría y la complicidad. Y de las faltas, solo la autoría. Y si alguien encubre, el encubrimiento pasa a formar un delito autónomo. Un delito autónomo. ¿Qué pasa en el delito de robo? Les decía como ejemplo. Puede ser alguien que sea autor del delito de robo. Otro puede ser cómplice del delito de robo. Pero hay otro que encubrió el delito de robo. Ese no va a ser encubridor del robo, lo que va a ser responsable de un delito de encubrimiento propio, de acuerdo al artículo 474. Muy bien, con esto pues prácticamente hemos finalizado nuestra agenda de hoy, pero lo importante es que con esto hemos finalizado la tercera parte de nuestro programa, que se refiere a la teoría general del delito. Ya nos resta únicamente la parte número 4, o cuarta parte de nuestro programa, que se refiere a las penas y a las medidas de seguridad. Esas va a ser pues el motivo de estudio de la última fase de nuestro programa. El día jueves tenemos examen de retrasada, recuperación, entonces, y lo tenemos de manera virtual, de tal manera que el jueves no vamos a dar la clase porque hay exámenes este jueves, y el lunes principian ustedes sus exámenes parciales, sus segundos parciales. El nuestro es el 30, si no estoy mal, 30 de abril, de tal manera que la próxima clase la estaremos dando después de que finalicen los exámenes parciales. Y la próxima clase será en relación a las penas y a las medidas de seguridad, como la última parte de nuestro programa. Es a lo que nos estaremos refiriendo durante el mes de mayo, terminando nuestro programa ya, para principiar nuestros exámenes finales en junio, ¿no? De tal manera que esta es la calendarización y la programación de nuestro curso, que la hemos llevado a cabo de la mejor manera posible. Vamos muy en tiempo. Así es que les auguramos éxitos en sus segundos parciales. La próxima clase es después de nuestro examen parcial, y les vamos a enviar las agendas
que se refieren a las penas y a las medidas de seguridad. Muchas gracias por su atención. Entonces, pasen feliz tarde. Y el día jueves no tenemos clase porque tenemos examen de recuperación. Feliz tarde, que estén bien. Feliz tarde, Gracias, doctor. licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, doctor.